Que son los responsables directos de que esto ocurra por no cumplir su labor fiscalizadora, de prevención. También hay una gran responsabilidad de los ciudadanos. A la gente no le interesa su patrimonio, no le interesa conocer su historia, mucho menos su cultura. Entonces, por ese motivo, cuando ocupan una casa antigua o pasan por un monumento, lo ignoran, porque nadie les ha dicho lo importante que es para su memoria y para su identidad. Y hay una serie de monumentos, ¿no? que están ahí en el oído. Así es, son esos monumentos que han hecho de que Lima sea declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial hace 25 años, pero en realidad se ha avanzado poco en comparación con otras ciudades que gozan de ese título privilegiado, ¿no? Ya que estábamos hablando sobre la Plaza de Mayo, ¿esto nace por le copiamos a alguien la idea o la trajo algún urbanista y la puso ahí en esa parte? ¿Copia de alguna parte? Bueno, sí, sin duda esas plazas radiales, plazas porque circulares. Eso tiene mucho de Europa. Así es, muy afrancesada, en Bélgica se ven, ¿no? Justamente ese monumento, el monumento al 2 de mayo, fue ejecutado en París. Fue expuesto originalmente en los Campos Elíseos, en París. Los franceses tuvieron la oportunidad de verlo por primera vez, luego lo trajeron aquí a Lima y lo armaron en un lugar llamado el Óvalo de la Reina, un espacio todavía vacío, lleno de terreno de cultivo, pero que con los años se convirtió, con los edificios construidos, en lo que fue llamada la plaza más hermosa de América. Si yo estoy caminando por la calle, soy turista y viene una persona que se llama David Pino y le pregunto, ¿qué monumento yo puedo conocer de aquí de Lima porque no conozco? ¿Qué le recomendaría a David Pino? Sin duda le recomendaría la Plaza 2 de Mayo. Porque ese monumento, a pesar del entorno, a pesar del lugar en que se encuentra, es uno efectivamente de los más hermosos que hay. Los detalles artísticos, los relieves que cuentan la historia de este combate en el cual la población se sintió orgullosa por un triunfo bélico, los pocos que tenemos en nuestra historia, realmente representa el sentir de ese momento, del ciudadano de aquella época. Los monumentos cuentan historias. David, esos monumentos, esos edificios que están administrados ¿por quién? ¿Por la municipalidad? ¿Por personas privadas? Sí, en realidad los edificios le pertenecen en muchos casos todavía a la sucesión de don Víctor Larco Herrera. Son propiedad particular, propiedad privada, pero con los años pues muchos de ellos hay departamentos que han sido vendidos, otros pues sencillamente han pasado de mano, otros han perdido en el tiempo y básicamente los que ocupan ahora esos edificios no saben o no comprenden de que es un bien patrimonial, que debe ser cuidado. Para ellos mismos les traería beneficios si es que ellos cuidaran el edificio y cuidaran el entorno. Esto no ocurre. Condiciones clandestinas de electricidad, falta de mantenimiento, es lo que justamente ha originado esa desgracia, ¿no? Como los incendios. La ciudad de Lima tiene muchos locales, muchos sitios que hay que ir a verlo. ¿Usted podría hacer una lista de esos? Sí, por supuesto. Si empezamos en la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas, sin duda el primer lugar que uno tendría que conocer son las galerías cercanas, los museos, ¿no? La Casa de Literatura, la antigua estación de Desamparados, es un buen lugar para visitar. El Museo del Sitio Bodegui Cuadra, el Convento de San Francisco con sus criptas, llamadas catacumbas, por un lado, por un sector. Por otro sector, el Pasaje Santa Rosa. Los dominicos también tienen una belleza, ¿no? Santo Domingo, sí. Un convento, pues, que un museo muy bien gestionado, la historia de santos, ¿no? De aquí de Lima. El Jirón de la Unión, que para caminar y para gironear hay que mirar a los altos, para ver en los balcones, en los detalles de sus fachadas, realmente cómo se pensaba y cómo se concebía pues la vivienda, ¿no? En aquellos años. ¿Y otros? Por supuesto, si salimos fuera de Lima, tenemos Barrios Altos. El RIMAC. Barrios Altos, por ejemplo, tiene un espacio muy hermoso que es la Quinta Jeren. Es el primer condominio de viviendas construido en el siglo XIX, que fue inclusive local de embajadas. El RIMAC, que recientemente ha sido incluida en la UNESCO como Ciudad Patrimonio, también tiene su Alameda de los Descalzos, su Paseo de Aguas, edificios pues que remontan al pensamiento recreativo de la época virreinal. Otros barrios menores podría ser Monserrate, con su iglesia Santa Rosa, la iglesia Nazarenas, el antiguo mercado, la plaza, la estación de trenes, etcétera, ¿no? Y Breña, por supuesto, antiguamente llamada Garden City, porque era una ciudad de jardines, hoy día pues casi no se reconoce como tal, pero la Plaza Bolognesi, la misma Avenida Brasil, antes llamada Avenida Pierola, en realidad son lugares que justamente evocan el sentimiento y el sentir del antiguo ciudadano, ¿no? Que buscaba estar conectado con la naturaleza. Pizarro, que creo que ha caminado más como monumento que con el mismo trayecto que él hizo para llegar hasta el Perú. ¿Cuál debiera ser el lugar de él?
La escultura del fundador de la ciudad debería estar en el centro de la ciudad. Pero, y esos que sostienen que no era Pizarro. No, en realidad es una versión que se ha repetido tanto que hasta ha sido aceptada por Veraz, pero no es así. En realidad esta escultura ecuestre es la tercera versión de Pizarro. La primera fue presentada en 1910 en Nueva York, existe hasta ahora en Nueva York y con el título Pizarro. La segunda es de 1929, está en Trujillo, Extremadura, la ciudad de Pizarro. Y esa tercera, que es réplica copia de las otras dos, que ya se llaman Pizarro, también es Pizarro. Fue donada por la viuda del escultor Charles Ramsay en 1935, celebrando los 400 años de la fundación de la ciudad española, la ciudad de los reyes, que es lo que Pizarro fundó en realidad, ¿no? ¿Y por qué lo han paseado tanto? Porque, bueno, sencillamente hay un tema en el cual ahí está muy justificado por muchos, en que se le acusa pues de muchas barbaries, muchas cosas negativas, ¿no? Para la historia nuestra, y obviamente pues es un personaje polémico, pero como siempre comentamos en el recorrido, buscando tratar de entender el pasado, las cosas del pasado hay que entenderlas con la mentalidad del pasado. Decía José Antonio Le Busto que un error que se comete es juzgar las cosas del pasado con elementos del presente. Entonces hay que entender el contexto de Pizarro de su tiempo y por qué hizo todo lo que hizo, ¿no? Uno sale yendo hacia el centro de la vía expresa y luego de la plaza, que ahora está mucho más moderna, se encuentra con un edificio que es idéntico a los que uno encuentra en España, idéntico a los que uno encuentra en Italia, idéntico a los que uno encuentra en muchas partes de Francia. Ese edificio, ¿qué historia tiene? Usted me habla del edificio Roosevelt, ¿no? El edificio también de la compañía de seguros RIMAC, que fue construida por el arquitecto Ricardo de Jaxa Malakowski, el mismo arquitecto del Palacio de Gobierno. Es una edificación que ocupa casi pues toda la calle, todo el frente de esta calle, de estilo Segundo Imperio, un estilo del academicismo francés, un edificio muy bello, muy evocador, pues justamente de lo que fueron estos grandes palacios, ¿no? Sin embargo, le cuento una curiosidad, ¿no? Este edificio, si bien es cierto, tiene una belleza espectacular por fuera, por dentro son corredores oscuros, son con pisos de madera, con techos muy altos, y obviamente pues el estado ahora en que se encuentra, en que son oficinas, o sea, vacío, lo convierte en un edificio lúgubre, ¿no? El centro de Lima. Pero que eso debe tener, ¿cuántos años tendrá eso? Fue construido entre 1924 y 1927. Hoy día es viejo, hoy día es antiguo. Sí, ¿no? Pues no, y como mucha gente debe tumbarlo. ¿Y el Palacio de Justicia? El Palacio de Justicia es una réplica del Palacio de Justicia de Bruselas, de Bélgica. El de Bélgica tiene una cúpula de 35 metros de altura. El de Lima iba a tener su cúpula, pero en su momento, cuando fue construido en el gobierno de Benavides, no alcanzó el dinero y quedó inconcluso. Otro dato, que también hay una réplica de ambos en Argentina. El edificio de Congreso de Argentina también tiene esta misma estructura. Es un edificio de estilo historicista, ¿no? ¿Qué le parece a usted cómo celebramos siempre el aniversario para el Día de Lima? ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, en realidad, ¿hay alguna variación? La variación más histórica. La variación, por supuesto, sería retomar lo que son las antiguas costumbres, los bailes, las fiestas que identificaron a Lima. Por ejemplo, la fiesta de San Juan, por citar un ejemplo, cuando uno ve San Juan, piensa en Iquitos, ¿no? En junio, claro. Cuando la verdadera fiesta de San Juan de Amancaes fue en Lima. Durante cientos de años se realizó en el RIMAC, en las Pampas de Amancaes, por citar un ejemplo. Los antiguos bailes que fueron parte de la sociedad en aquellas épocas, como por ejemplo el son de los diablos, moros y cristianos, gigantes y papahuevos, bailes que justamente son nuestra herencia hispana y que eran muy populares en Lima, desaparecieron para dar paso a bailes que también son muy bellos, pero que no identifican lo que es el pasado de Lima, ¿no? En Lima, mucha gente se queja, mucha humedad, aquí. ¿Cree usted que en realidad los españoles nos hicieron un mal al instalarla aquí, o debieron haberla hecho más al centro? La capital del Perú. No, en realidad la primera capital fue Jauja, como todo pues nos han enseñado en el colegio, sabemos muy bien, ¿no? Hay que reconocer que Lima, a pesar del clima, la humedad, es la segunda ciudad más grande en el mundo construida en un desierto. La primera es el Cairo. Porque cuando Pizarro llegó a ese lugar, luego de viajar durante mucho tiempo por los arenales de la costa peruana, como es toda la costa, ¿no? Como te conocemos, encontró este valle fértil, este valle del Rímac, fruto del trabajo de cientos de años de muchas culturas que ya se habían establecido aquí. Entonces, sin duda, era un lugar más que deseable para ellos, ¿no? Con una playa cercana para sus barcos, etcétera. Una consulta. ¿Y el Palacio Arzobispal quién lo hizo? Ese fue obra en conjunto de Ricardo de Jaxa Malakowski, el mismo del Palacio de Gobierno, y Claudio Saúd. Fue construido en 1924, en un estilo que se llamó por aquellos años neocolonial.
en que se buscaba replicar en edificios modernos del siglo XX lo que fue la arquitectura de la época virreinal. Lo que tenía una enorme belleza también era el Teatro Colón, ¿no? Sí, por supuesto. También de Claudio Saúd tenía una cúpula, un edificio, un teatro de estilo Art Nouveau modernista que en los 40 sufrió una variación. La fachada se varió en cuanto a su ornamentación y se le aumentó un piso más, ¿no? ¿Y la Plaza San Martín? La Plaza San Martín es quizás uno de los espacios más populares, más grandes de la ciudad. Su trazo se abrió desde 1910 y realmente toma toda su configuración a partir de la inauguración del monumento en 1921 por el centenario. ¿Y se ha fijado usted que cada alcalde que llega lo pinta a su manera? ¿Por qué no le han guardado nunca un respeto a la Plaza San Martín? Bueno, lamentablemente es un tema que no viene de las gestiones últimas, sino en realidad desde mucho tiempo. Del siglo XIX ya el comercio, por ejemplo, otros diarios de aquella época iban narrando los destrozos que hacían los alcaldes. Por eso que una vez alguien dijo que no se sabe quién hizo más daño al patrimonio, los terremotos, los alcaldes. Porque la verdad es que todos le han cambiado y le han puesto su gusto a lo que es la Plaza San Martín, ¿no? Así es, sí, lamentablemente eso ha ocurrido. Por ejemplo, el monumento a San Martín tiene la parte baja donde está el pedestal, era de granito, está pintado actualmente, ¿no? No se debe pintar de granito, lo mismo que las esculturas de bronce de la Plaza 12 de Mayo, el monumento a Bolívar, son de bronce brillante, están pintados con esmalte negro. ¿Hay alguna reunión especial ustedes, los que estudian? ¿Hay muchos estudiosos de Lima? Sí, en realidad hay muchos que se dedican a difundir lo que es esta historia de Lima en redes sociales. En mi caso, con Lima la Única, yo tengo ya 10 años con el blog y 7 años en redes sociales, casualmente viendo, como hablamos al principio, el abandono en que se encuentra nuestro patrimonio desde el ciudadano. Hemos convocado para el día de mañana, domingo 15, a las 10 de la mañana, una concentración histórico-cultural en la Plaza 12 de Mayo, para hablar del monumento, para ver los detalles de él mismo, los detalles artísticos, hablar de por qué se hizo en esta plaza este monumento, los edificios y por supuesto visibilizar y sensibilizar al vecino de Lima este abandono patrimonial que no debe continuar, porque no se quiere lo que no se conoce y hay que difundirlo. David, muchas gracias a usted por haber venido y habernos contado, ya nos ha adelantado un poco lo que será la fiesta de la próxima semana. A usted, muchas gracias. Así el tema. David Pino, que es el director del blog Lima la Única, estuvo con nosotros hoy día aquí en el programa, adelantándonos un poquito, contando un poco la historia olvidada, porque historias se cuentan muchas de Lima, pero son más las olvidadas.